Muy buenas tardes, mis amados hermanos, qué gusto poderles saludar. Sean bienvenidos a esta su casa, a nombre de la Iglesia Bautista Obra de Dios. Pues estamos en este momento acercándonos a este espacio en donde pues semana a semana buscamos reflexionar en su palabra y conocerle de una mejor manera. Así que sean ustedes bienvenidos a este espacio, gracias a los que nos acompañan y a los que poco a poco se irán conectando. Un día difícil para la Iglesia Bautista Obra de Dios. En un momento más estaremos acompañando a la familia de mi hermana Alicia, de forma muy especial a mi hermano Joel, pues ella ha sido llamada a las mansiones celestiales, y pues damos gracias a Dios por la bendición de haber pues conocido y disfrutado a nuestra hermana Alicia Macías de Gutiérrez. Le mandamos pues un fuerte abrazo a la familia y oramos por ustedes para que nuestro Señor fortalezca y consuele su corazón. Así que permítanme hacer una palabra de oración buscando la dirección de nuestro Padre para este tiempo juntos. Buen Dios, agradecemos en este momento la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Ponemos en tus manos pues todo lo que podamos platicar para que, Señor, de esa manera podamos comprender lo que tienes para nosotros. Bendice el corazón de la familia, Señor Gutiérrez Macías, y permite que mi hermano Joel de forma muy especial pueda sentir la paz que solamente tú le puedes dar. Gracias por la vida de mi hermana Alicia y pues, Señor, glorificamos tu nombre, pues tenemos esperanza de volver a verla. Toma este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Pues hace un par de semanas, si no mal recuerdo, comenzamos a hablar sobre Jeremías capítulo 18, los versículos del 1 al 6, precisamente tomando el tema de una serie que yo compartí que iba a titular Confía en el alfarero. Y hablamos precisamente de la personalidad del alfarero, de cómo Dios es soberano. Leyendo Romanos capítulo 9 versos 20 y 21, decíamos que cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar ese mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno u otra para arrojar basura. Pensábamos en este verso y reflexionando llegábamos a la conclusión de que nuestro Dios es soberano. Ese es el poder de nuestro alfarero. Y el día de hoy nosotros vamos a seguir con la idea sobre el tema y vamos a hablar ahora de la personalidad del barro. Pero para tener el contexto claro, permítanme invitarles a leer Jeremías capítulo 18 versos del 1 al 6. Voy a darle lectura en la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Teniendo en cuenta esto, hermano, vamos a pensar en la personalidad del barro. Alguien podría decir, por supuesto, inmediatamente que esta metáfora pues no tiene mucho sentido, es una metáfora medio rara, porque ¿cómo podemos decir que el barro tiene personalidad? El barro no tiene ninguna forma en cuanto a su personalidad, no tiene vida, es inerte, es incompetente, es un material que refleja desorden, simplemente no puede hacer nada por sí mismo, no tiene personalidad. Sin embargo, el salmista, el rey David, en el Salmo 103, versículo 14, dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y la Nueva Traducción Viviente precisamente traduce este mismo pasaje diciendo: pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Dice un expositor bíblico que Dios recuerda que nosotros somos polvo, pero el hombre muchas veces lo olvida. Olvidamos de dónde, hermanos, provenimos, de dónde fuimos formados, y cuando ese polvo se adhiere a sí mismo, pues se convierte en barro. A veces nosotros olvidamos esta realidad.
olvidamos que somos creación de Dios, criaturas de Dios, que Él es soberano y que nosotros somos barro en sus manos. Pero Dios no lo recuerda, a Él no se le olvida. Al observar el barro en la rueda del alfarero, nosotros vemos esa masa sin forma como algo que no tiene deseos, como algo que no tiene capacidades, que no tiene derechos, que no tiene una capacidad inherente ni propia. De alguna manera vemos esa masa de barro como indefensa, impotente, en una condición que muchas veces podemos llegar a sentir desesperada. Y la Biblia nos habla de esto, la Biblia confirma esto. Escuchamos al apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Éfeso en el capítulo 2, verso 1 de su epístola, que aunque él precisamente estaba escribiendo a los efesios, lo que escribe también le habla a usted y me habla a mí aún en este tiempo. Pablo dijo: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y mire que esto es importante que nosotros lo tengamos claro, porque esa es nuestra condición, o esa era nuestra condición. Ese es el hombre. El hombre de manera natural está muerto en sus deleites, en sus placeres, en la carne. Y el estar en la carne nos hace vivir separados de Dios, y vivir separados de Dios simplemente es estar muertos en vida. Es como si en realidad fuéramos zombies. Porque solamente el que conoce a Cristo tiene vida. Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Así que para poder realmente vivir, nosotros necesitamos a Jesucristo. El apóstol Pablo continúa con esta idea, ampliando esta descripción en el mismo capítulo precisamente de la epístola de Efesios 2, pero ahora en el verso 12. Él dice: en estos tiempos, o en esos tiempos, los tiempos en los que vivían en la carne, buscando simplemente su deleite, viviendo en pecado, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Se da cuenta por qué entonces si podemos compararnos con el barro? Porque al igual que el barro, el hombre sin Cristo no tiene esperanza. El hombre sin Cristo no tiene futuro. El hombre sin Cristo no vive en paz. ¿No? Vive en este mundo, respira, se mueve, trabaja, hace, va y viene, pero no vive con propósito y vive sin una esperanza. Pensar en lo que vamos a hacer en unos minutos más, al tener un culto de coronación en donde alabaremos a Dios por la vida de nuestra hermana Alicia, entendiendo por supuesto que nos duele en la carne la separación, pero hermano, nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos seguridades, verdades, promesas que Dios nos ha hecho. Así que nosotros podemos confiar y tener la plena seguridad de que este no es un adiós, de que volveremos a ver a nuestra hermana, y eso nos llena de gozo. Eso debe de llenarnos de gratitud y debe de traer a nuestra vida paz. Sí, la ausencia, el hueco que deja el espacio en nuestro corazón, pues permanece. Y la recordaremos, y quizá en algún momento haya nostalgia, haya añoro, haya tristeza, pero eso puede convertirse en gozo cuando recordamos que ella ya está bien, que ella ya está con el Señor, que ya no hay dolor, que ya no hay tristeza. Eso es lo que hace Jesucristo en la vida del hombre. Pero ese barro en la rueda del alfarero no es diferente a nosotros. Después, Pablo les dice a los romanos: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Mejor noticia no podemos tener. Dios nos ama. Dios ama ese barro, y ese barro en sus manos es capaz de ser transformado. Y esa es la obra que Jesucristo hace en nuestras vidas. Amado hermano, usted y yo tenemos que reconocer que necesitamos a Dios, que nuestro Dios es soberano y que nosotros no somos más que barro en sus manos. Estábamos muertos por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, sin fuerza, sin poder hacer nada, sin esperanza. Pero Dios, nuestro alfarero, que tiene el poder, como dijo el apóstol Pablo a los romanos,
Él fue el quien decidió tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, sino del amor, de la gracia y la misericordia de Dios. Hermano, así que no depende de que usted quiera, no depende de que usted lo intente, sino de que Dios tiene misericordia, de que la gracia de Dios nos alcanza. Dios es quien está a cargo de este asunto y Él tiene el control. ¿No le llena eso de gozo? Él tiene el control. Por supuesto que hay problemas, por supuesto que hay necesidades, por supuesto que enfrentamos situaciones adversas, difíciles, que lastiman nuestro corazón. Pero hermanos, Dios tiene el control. Usted y yo podemos sentirnos así como barro sin fuerza, sin saber qué va a ser de nosotros. Pero cuando sabemos que como ese barro estamos en manos del alfarero, podemos estar seguros que estamos bien, que nuestra existencia tiene un propósito. Ninguno de nosotros puede hacer nada por sí mismo. Por ende, no tenemos nada que reclamarle a nuestro Dios. Dios expresa esta idea de una manera muy clara, como vemos en Romanos capítulo 9, versículo 15. Cuando le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión por quien yo quiera. Oigan, cuando Moisés estaba intercediendo ante Dios por el pueblo, en otras palabras le dijo, yo te voy a escuchar, yo te voy a escuchar, pero no te escucho porque seas Moisés. No te escucho porque lo merezcas, porque te lo hayas ganado o porque tengo la obligación de escucharte. Te voy a escuchar porque yo, el Señor, yo Dios, tengo misericordia y compasión por ustedes. Hermanos, nuestro Señor no tiene ninguna obligación con nosotros. Todo lo que recibimos de Él es por puritita gracia, es por su amor, por su misericordia. No lo merecemos. Y sin embargo, Él es amoroso y misericordioso. Ese es el motivo por el cual el Señor escuchó a Moisés. Ese es el motivo por el cual Dios nos escucha a nosotros. Él no está obligado a salvar a nadie. Y sin embargo envió a Jesucristo a morir por nosotros. Dios es libre para actuar como Él quiera. Y sin embargo Él ha decidido amarnos, porque Él es justo, Él es santo. Y a pesar de que este es un mundo perdido y podría permanecer tal y como está, sin que nadie tuviera derecho a hacer una sola pregunta al respecto, Dios en su amor y misericordia ha provisto los medios, los recursos a través de Jesús para que podamos ser salvos, para ser perdonados, para poder vivir de una manera diferente, para tener esperanza. Ahora miremos la otra cara de la moneda. Hablemos ahora del poder del barro, de esa personalidad del barro. Porque ese es el otro lado del tema. Dice el versículo 4 de Jeremías 18, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Y aquí tenemos no solo el principio de que Dios es soberano, sino también tenemos que aprender y tener muy claro que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Por eso Dios permite que experimentemos dolor, por eso Dios permite que experimentemos momentos difíciles, porque es a través de todo esto que Él va trabajando en nuestra personalidad, que va moldeando nuestro carácter, que nos ayuda a madurar, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a darnos cuenta de cuánto lo necesitamos, de cuánto tenemos necesidad de Él, y esto nos lleva entonces a aprender a depender de Él. Es por nuestro bien. Y todo esto, hermano, no es porque Dios se divierta haciéndonos sufrir o disfrute haciéndonos llorar. No, es porque nos ama.
porque Él tiene un propósito que va más allá de lo que ustedes y yo a veces podemos entender. Nosotros no vemos más allá de mañana, de pasado, de 5 años, pero Dios está pensando en la eternidad. Al que bien le va y es muy responsable en esta vida, está pensando en su retiro, está pensando hasta en su funeral, en dejar todo listo, en no dejar deudas, en tener todo en orden. Y eso es el que, insisto, es muy responsable, es muy maduro para pensar en esos temas. Pero Dios, mi amado hermano, está pensando en la eternidad. No se limita a ver las cosas como las vemos nosotros. Él es soberano y tiene un propósito eterno que comienza a materializarse aquí desde el momento en el que nosotros conocemos a Jesús y le reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Conforme el alfarero moldeaba o daba forma a la vasija de barro allí en su rueda, ellos a menudo iban apareciendo precisamente esos defectos y había cosas que no le gustaban. Y el alfarero tiene todo el poder para deshacer y corregir y volver a comenzar. Él tiene todo el poder sobre el barro para quitar esos defectos. Sí, puede dejar esos defectos o bien puede volver a moldear la vasija. Y eso es precisamente lo que hace Dios con nosotros a través de las circunstancias, del dolor, de los momentos difíciles. Nos va puliendo, va corrigiendo nuestro carácter. Dios tiene poder para volver a formar nuestro carácter, para trabajar en nuestro corazón, así como lo hizo con la nación de Israel y conformarla según sus propósitos. Pero de eso vamos a hablar la semana que entra. De los propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Hasta este punto, hermano, es muy importante que usted pueda tener claro que Dios es soberano, que el alfarero es el que tiene el poder y la autoridad sobre el barro, que el barro depende completa y absolutamente de Él. Nosotros tenemos que aprender a confiar y a depender completa y absolutamente de nuestro Señor. No hay más. Eso es lo que Él espera y eso es lo que debemos hacer. Yo quiero animarte a que tú puedas no solamente reconocer como pecador cuánto necesitas del Señor, sino a que confíes en Él, a que no importan las circunstancias ni los momentos que estés pasando, confía en Él, ten la seguridad, la certeza de que tu vida está en las manos del alfarero, y si está en sus manos, entonces estás bien. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas que somos barro en tus manos y que tienes un propósito y un propósito eterno para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tenerlo presente y aunque no entendamos siempre el por qué no permites que pasen tantas cosas en nuestra vida, podamos estar seguros de que lo que pase es lo mejor porque todo está en tus manos y tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas a confiar y a depender de ti. Ayúdanos a ser ese barro dócil en tus manos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos en este tiempo. Envío un fuerte abrazo por ahí a los hermanos que pues nos siguen en vivo. Por allí mandaron saludos nuestra hermana Paula Escobar, la hermana Miri. Gracias por acompañarnos, nuestra hermana Francia también, la hermana Mari Chávez, la hermana Lilia, gracias por estar acá. Los que pudieron conectarse, pues les mando un fuerte abrazo y pues les animo, si tienen oportunidad, nos vemos a las 9, estaremos celebrando este culto de coronación. Les mando un fuerte abrazo y pues dependan del Señor, confiemos en Él, confiemos en nuestro alfarero. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga. Saludos a mi hermana Ángela, que también se conectó por allí, y nos vemos en un momento. Que el Señor les bendiga.